enero de 1945, yo era un grenadier de 17 años en la Volksgrenadier Division 272. No éramos soldados de élite, éramos los restos. Éramos niños como yo, sacados de las juventudes hitlerianas, y hombres mayores, veteranos de la Gran Guerra con canas y manos temblorosas, sacados de las fábricas y las granjas. Éramos el último recurso del Reich, lanzados a la picadora de carne del frente oriental. Estábamos en Prusia Oriental, tratando desesperadamente de mantener una línea defensiva cerca de Insterburg contra el rodillo compresor soviético. El invierno era nuestro único aliado y nuestro peor enemigo. Un frío tan intenso que congelaba el aceite en los cerrojos de nuestros Kar-98K. Un frío que mataba a más hombres por congelación que las balas rusas. Pero el verdadero enemigo era la marea roja que se acercaba. Sabíamos que venían. Podíamos oír el retumbar lejano de su artillería día y noche. Un trueno constante que hacía vibrar la tierra helada bajo nuestros pies. Podíamos ver el resplandor de sus cohetes Katyusha en el horizonte nocturno, iluminando el cielo con una luz fantasmal y aterradora. Y sabíamos lo que traían. Traían tanques, cientos, miles. Los T-34-85, bestias inclinadas que nuestros Panzerfausts apenas podían arañar a corta distancia. Y peor aún, los nuevos IS-2, los Stalin, tanques pesados con cañones de 121 milímetros que podían reventar nuestros búnkeres improvisados como si fueran de papel. Nuestra posición era defendible, o eso nos decían. Estábamos atrincherados en las afueras de una aldea destruida, con buenas líneas de fuego sobre un campo abierto cubierto de nieve. Teníamos algunas ametralladoras MG-42 bien situadas. Teníamos una cantidad decente de Panzerfausts y Panzerschrecks. Incluso teníamos 2 cañones antitanque PAK-40 de 75 mm escondidos en los restos de una granja. En teoría, podíamos detenerlos, o al menos hacerles pagar un precio muy alto. La orden del alto mando, leída con voz monótona por nuestro Hauptmann, capitán Schiller, era simple y brutal. Mantener la posición a toda costa. No hay retirada. Cada metro de suelo alemán debe ser defendido hasta el último hombre y la última bala. Por el Führer y la patria. Hasta el último hombre. Eso significaba nosotros. Significaba yo. Significaba el viejo Herr Müller, el carpintero de 50 años que temblaba constantemente, no solo por el frío. Significaba los otros chicos de 17 años que intentaban aparentar dureza, pero cuyos ojos traicionaban su terror. Nuestros oficiales intentaban mantener la moral. El Hauptmann Schiller era un veterano de Stalingrado, un hombre duro con una cicatriz en la cara y ojos que parecían haber visto el infierno. Caminaba por las trincheras, golpeando las espaldas de los hombres, haciendo bromas forzadas. «¡Ánimo, muchachos! Haremos que Iván pague con sangre por cada paso». Pero incluso su voz sonaba hueca. El Leutnant, teniente Hauser, nuestro comandante de pelotón, era más joven, un idealista que todavía creía en la victoria final. Nos daba charlas sobre el espíritu indomable del soldado alemán. Pero por la noche, lo oíamos caminar de un lado a otro en su puesto de mando improvisado, incapaz de dormir. La tensión era insoportable. Esperábamos. El frío mordía. La comida era escasa. Pan negro duro como una roca y una sopa aguada de nabos. Las municiones. Teníamos suficiente para una batalla, pero no para una guerra prolongada. Y sabíamos que lo que venía no era una batalla. Era un tsunami. La noche anterior al ataque esperado fue la peor. La artillería rusa se intensificó. Ya no era un retumbar lejano. Era un rugido constante, cercano, que hacía llover tierra y esquirlas sobre nuestras trincheras cubiertas. Los proyectiles impactaban tan cerca que podíamos oler la cordita. Nadie durmió. Estábamos acurrucados en nuestros agujeros, rezando a un Dios en el que ya no creíamos, esperando el amanecer y la muerte que traería. Justo antes del amanecer, en esa hora gris y helada donde la noche se resiste a morir, vi movimiento en el puesto de mando del batallón, una casa de campo medio destruida a 100 metros detrás de nuestra línea. Vi salir al Hauptmann Schiller y luego al Leutnant Hauser y a otros 2 oficiales que no reconocí, probablemente del Estado Mayor del regimiento. Se reunieron detrás de la casa,
en un pequeño patio protegido de la vista del enemigo, pero no de la mía. Yo estaba en un puesto de escucha avanzado, un agujero solitario a 50 metros de la trinchera principal, con un teléfono de campaña. Podía verlos claramente a la luz gris del amanecer. Esperaba una última arenga. Esperaba órdenes finales. Esperaba ver la confianza de acero que se suponía que debían proyectar. En lugar de eso, lo que vi me heló la sangre más que el viento de Prusia. Desde mi agujero helado, apenas un rasguño en la tierra congelada cubierto con una red de camuflaje cubierta de nieve, yo era invisible. Era un ojo solitario en la nada, conectado al puesto de mando por un cable telefónico que crujía con estática. Mi trabajo era simple. Escuchar el primer chirrido de una oruga de tanque T-34, el primer susurro de infantería rusa arrastrándose por la nieve y dar la alarma. Pero en esa hora gris antes del amanecer, la hora más fría, la hora en que la voluntad está en su punto más bajo, mis ojos estaban fijos, no en el campo enemigo, sino en mis propios líderes. Los 4 oficiales se reunieron en ese patio trasero destrozado. El Hauptmann Schiller, el veterano de Stalingrado, el hombre de la cicatriz, el Leutnant Hauser, el joven idealista, y los otros 2, un mayor con gafas y un capitán bajo y corpulento, ambos con las insignias del regimiento, hombres que claramente habían venido del cuartel general de la retaguardia para supervisar nuestra gloriosa defensa hasta el último hombre. Esperaba verlos erguidos, consultando mapas a la luz de una linterna, dando órdenes finales con voces firmes. Esperaba ver la confianza fría y profesional que nos habían enseñado a admirar, a emular. Lo que vi fue diferente. No estaban consultando mapas. Estaban simplemente parados, hombros caídos, cabezas bajas. El mayor se quitó las gafas y se frotó los ojos con una fatiga tan profunda que parecía haber envejecido 10 años en esa noche. El capitán corpulento pateaba distraídamente un trozo de escombro congelado con la punta de su bota. Y Schiller y Hauser estaban separados de los otros 2, hablando en voz baja, casi susurrando. El lenguaje corporal era todo lo contrario a la confianza. Era el lenguaje de hombres derrotados. Era el lenguaje de hombres que esperaban la ejecución. El viento helado cortaba a través de mi delgado abrigo, pero el frío que sentí no venía del exterior. Venía de mi estómago. Un nudo de hielo se formó en mis entrañas. ¿Qué estaba pasando? ¿Malas noticias? ¿Una orden de retirada que no nos habían comunicado? No, la orden era clara. Kein Rückzug, sin retirada. Entonces, ¿qué era esto? Me incliné hacia adelante, forzando mis oídos, intentando captar fragmentos de su conversación por encima del silbido del viento y el lejano pero constante crump, crump de la artillería rusa que ahora caía como un granizo metódico sobre la aldea detrás de nosotros. Y entonces lo vi. El Hauptmann Schiller, el hombre que había sobrevivido al Kessel de Stalingrado, el hombre cuyo rostro era una máscara de dureza, se llevó una mano a la cara. Al principio pensé que se estaba limpiando la nieve, pero no. Se estaba secando los ojos. Estaba llorando. No eran sollozos. Eran lágrimas silenciosas, desesperadas, que corrían por la cicatriz de su mejilla y se congelaban al instante en el aire bajo cero. Vi cómo su cuerpo se sacudía, un único espasmo de dolor contenido. El Leutnant Hauser, el joven idealista, puso una mano en el hombro de Schiller, un gesto de consuelo torpe y desesperado. Y él también. Su rostro estaba pálido. Sus labios temblaban. Él no lloraba, pero parecía estar a punto de derrumbarse. Los otros 2 oficiales, los del regimiento, se acercaron. El mayor dijo algo, su voz demasiado baja para que yo la oyera, pero el tono era impaciente, casi irritado. Y entonces, escuché la respuesta de Schiller. La escuché claramente. El viento pareció detenerse por un segundo, y su voz, rota, ahogada por la emoción, llegó hasta mi agujero como un fragmento de hielo. «Es inútil, Herr Major», dijo Schiller. Y no era una queja, no era una objeción táctica, era una declaración de hechos. Era la voz de un hombre que había mirado al abismo y lo había encontrado insondable. «Es inútil», el mayor respondió algo bruscamente. Y fue entonces cuando el Leutnant Hauser, el joven, el creyente, se rompió.
Dio un paso atrás, apartando la mano del hombro de Schiller, y gritó. No fue un grito de batalla. Fue un grito de pura y absoluta desesperación adolescente. «Él tiene razón», gritó Hauser, su voz quebrándose. «Tiene razón. Anoche. El reconocimiento. Los contamos». Su voz subió a un tono casi histérico. «No son 100 tanques, mayor. No son 200. Son 500. 500 T-34 y IS-2, en un frente de 10 kilómetros. Y detrás de ellos viene la horda. Miles. Decenas de miles de infantería siberiana». Se agarró la cabeza con las manos, su casco ladeado. «Tenemos 2 cañones PaK-40. Tenemos niños con Panzerfausts que nunca han visto un tanque de cerca. Nuestras MG-42 se quedarán sin munición en 1 hora». Y entonces, dijo la frase que mató a nuestra división antes de que se disparara el primer tiro. Miró al mayor, sus ojos jóvenes llenos de lágrimas de terror y rabia. «No podemos contra ellos», gritó. «No podemos. Es un suicidio. Es una maldita masacre ordenada desde Berlín por hombres que están a 1000 kilómetros de distancia». El aire se congeló, literalmente. El vapor de sus gritos quedó suspendido en el aire helado como fantasmas. El mayor y el capitán del regimiento se quedaron mirándolo, boquiabiertos. No por el contenido de sus palabras, ellos también debían saber los números, sino por la ruptura. Por la admisión abierta, desnuda, de la desesperación que todos sentían pero que nadie se atrevía a expresar. El Hauptmann Schiller puso su mano sobre la boca de Hauser, tratando de silenciarlo, pero era demasiado tarde. La verdad había sido dicha. La presa se había roto. Y yo lo había oído todo. Me quedé en mi agujero, mi teléfono de campaña olvidado en mi mano, mi propio cuerpo temblando tan violentamente que mis dientes castañeteaban. No era por el frío, era por el shock. Era la comprensión de que nuestros líderes, los hombres en los que habíamos depositado nuestra confianza ciega, los hombres que nos habían ordenado morir por el Führer, ellos mismos ya se habían rendido. No creían. Habían visto la cara del enemigo, habían contado sus números, y habían llegado a la única conclusión lógica: estábamos muertos. Toda la charla sobre el espíritu alemán, sobre mantener la línea a toda costa, era una mentira diseñada para hacernos morir de forma ordenada. Los 4 oficiales se quedaron allí, en un silencio horrible, bajo el cielo gris que empezaba a clarear. El momento de la arenga, el momento de la inspiración, había pasado. Solo quedaba la cruda y desnuda verdad. Estaban enviando a niños y ancianos a luchar contra una avalancha de acero con cuchillos de mantequilla. Y lo sabían. Schiller finalmente bajó la mano de la boca de Hauser. El joven teniente estaba sollozando abiertamente ahora, sin importarle quién lo viera. Y Schiller simplemente se quedó allí, sus propias lágrimas congeladas en sus mejillas, mirando al este, hacia el horizonte donde el primer resplandor del amanecer revelaría la llegada del Armagedón. Vi al mayor y al capitán del regimiento intercambiar una mirada. No era una mirada de furia, era una mirada de entendimiento, de resignación. El mayor sacó una petaca de su abrigo, tomó un largo trago, se la ofreció a Schiller. Schiller la tomó y bebió profundamente. Esto no era una reunión de planificación. Esto era un velatorio. Era el funeral de la Volksgrenadier Division 272, celebrado por sus propios comandantes antes de que comenzara la batalla. Y yo, Klaus Richter, el grenadier de 17 años en mi agujero de escucha, era el único testigo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La fe ciega que me habían inculcado desde niño. La fe en el Führer, en el Reich, en la invencibilidad del soldado alemán. Todo se derrumbó. Si ellos, los veteranos, los oficiales, los hombres de acero, lloraban y decían, es inútil, ¿qué esperanza teníamos nosotros? El amanecer llegó, no como una promesa de luz, sino como un verdugo que levanta la capucha. El cielo gris plomizo se aclaró lentamente sobre la estepa helada, revelando un paisaje de desolación blanca y negra. Los esqueletos carbonizados de los árboles, las ruinas de las granjas, la nieve sucia manchada por meses de guerra. Y yo seguía en mi agujero congelado,
No por el frío exterior, que era tan intenso que me dolía respirar, sino por el hielo que se había formado alrededor de mi corazón. Había visto a los dioses llorar. Había escuchado la sentencia de muerte pronunciada, no por el enemigo, sino por nuestros propios líderes. No podemos contra ellos. Las palabras resonaban en mi cabeza, ahogando el retumbar de la artillería rusa. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Mi trabajo era dar la alarma. Mi trabajo era ser los ojos y oídos de la línea. Pero, ¿qué alarma podía dar que fuera peor que la verdad que ya conocía? Gritar «vienen» cuando mis oficiales ya habían decidido que su llegada era el fin. El teléfono de campaña a mi lado crepitó. Una voz nerviosa, la del sargento de comunicaciones en el puesto de mando. «Richter, puesto Alfa, ¿alguna novedad?» Tragué saliva. El hielo en mi garganta casi me ahoga. «Novedad, Herr Feldwebel», respondí, mi voz sonando extrañamente calmada, casi muerta. «No, solo el amanecer». Mentí. Mentí porque la verdad era demasiado monstruosa para ser comunicada. Mentí porque, ¿qué diferencia hacía? Si los hombres que nos mandaban ya se habían rendido en sus corazones, ¿qué importaba si yo veía al primer T-34? Y entonces, lo vi. No fue uno. Fue una ola. Surgieron de la línea de árboles lejana, a 2 kilómetros de distancia, como una marea negra subiendo por la nieve blanca. Primero, las siluetas inconfundibles de los T-35, sus largos cañones de 81 mm, apuntando hacia nosotros como dedos acusadores. No eran 10, no eran 20, eran incontables, filas y filas de ellos, avanzando lentamente, metódicamente, sus motores diésel creando una nube baja de humo negro que se aferraba al suelo helado, y detrás de ellos, más grandes, más aterradores, los IS-2, los Stalin, cajas de acero con cañones monstruosos, parecían fortalezas moviéndose, y detrás de los tanques, la infantería, Dios mío, la infantería, no marchaban, corrían, enjambres, una masa marrón y gris de hombres con abrigos acolchados y gorros Ushanka, armados con subfusiles PPSH-41, corriendo agachados detrás de los tanques, utilizando los gigantes de acero como escudos móviles. Eran como hormigas, cientos, miles, decenas de miles, cubrían el campo, llenaban el horizonte. El Lieutenant Hauser tenía razón, no eran 500 tanques, eran más, era la horda, era Asia desatada sobre nosotros, era el fin del mundo. «Puesto Alfa», gritó la voz en el teléfono, ahora histérica. «Richter, ¿qué demonios está pasando? Tenemos informes de...». Dejé caer el auricular. Colgaba y se balanceaba, golpeando contra la pared helada de mi agujero. Ya no importaba. La alarma era visual. La alarma era auditiva. El retumbar de 500 motores diésel era ahora un rugido que hacía vibrar mis dientes. El suelo bajo mis pies temblaba. Y entonces, la sinfonía del infierno comenzó en serio. El rugido de los tanques fue ahogado por un sonido nuevo, un aullido ascendente que parecía venir del cielo mismo. Los Katyusha, cientos de ellos. El cielo sobre nosotros se llenó de estelas de humo blanco, como si 1000 demonios hubieran dibujado líneas en el lienzo gris. Y luego, el impacto. No fue un crump, fue un boom. Continuó, un rugido desgarrador que no era una serie de explosiones, sino una sola y masiva detonación que duró 10, 15, 20 segundos. Toda nuestra línea defensiva desapareció en una tormenta de fuego, tierra y metralla. Mi agujero de escucha, milagrosamente fuera del área de impacto principal, se sacudió tan violentamente que fui arrojado contra la pared. Tierra helada llovió sobre mí, enterrándome parcialmente. El aire se llenó de un olor acre a cordita y a tierra quemada. Gritos, gritos horribles, agudos, inhumanos, venían de la línea principal. Gritos de hombres que estaban siendo destrozados, quemados vivos. El bombardeo de los Katyusha se detuvo tan abruptamente como había comenzado, y en el silencio que siguió, solo roto por los gritos de los moribundos,
El rugido de los tanques rusos era ahora mucho, mucho más cercano. Estaban a 1000 metros, quizás menos, y seguían avanzando, imperturbables, sobre la tierra arrasada donde nuestras trincheras habían estado. Me desenterré, tosiendo polvo. Mi casco había desaparecido. Mi Kar 98K estaba medio enterrado, su culata rota. Lo dejé allí. ¿Para qué? ¿Disparar una bala contra una marea de acero? Miré hacia el puesto de mando del batallón, la casa de campo donde había visto llorar a mis oficiales. Ya no estaba. En su lugar, había un cráter humeante. Schiller, Hauser, el mayor, el capitán, probablemente todos muertos. Muertos por la avalancha que sabían que venía y contra la que no tenían respuesta. O tal vez no. Tal vez, en un último acto de pragmatismo prusiano, el mayor y el capitán habían subido a su Kübelwagen y se habían retirado justo antes del amanecer, dejando a Schiller y Hauser para morir con sus hombres. Nunca lo sabría. Miré hacia la línea principal, o lo que quedaba de ella. El bombardeo había sido devastador. Algunos nidos de MG-42 seguían disparando. Un BRRRT desafiante pero espasmódico. Uno de nuestros PK-40, milagrosamente intacto, disparó. ¡Crack! Vi el proyectil trazador golpear el glacis inclinado de un T-34-85 y rebotar inofensivamente. El T-34 ni siquiera se detuvo. Giró su torreta y disparó su cañón de 85 mm. ¡Bum! El nido del PAC-40 desapareció en una bola de fuego. La resistencia era inútil. Exactamente como Schiller había dicho. Los tanques rusos estaban ahora a 500 metros. La infantería se desplegaba, corriendo hacia los pocos puntos de resistencia que quedaban. Y entonces vi a los hombres, mis compañeros, los chicos, los viejos, los pocos que habían sobrevivido al bombardeo. Salían de sus agujeros, aturdidos, sangrando, sus uniformes hechos jirones. Algunos intentaban disparar sus rifles. Otros simplemente miraban, paralizados por el horror de la marea de acero que se les venía encima. Vi al viejo Herr Müller, el carpintero. Estaba arrodillado en la nieve, no disparando, sino rezando, sus manos juntas, su rostro levantado hacia el cielo gris. Y entonces, un T-34 pasó directamente sobre su posición. Ni siquiera se dieron cuenta de que estaba allí. La desesperación me invadió. Tenía que hacer algo. Tenía que volver a la línea. Tenía que encontrar un Panzerfaust. Tenía que morir. Morir por una causa que mis propios oficiales sabían que estaba perdida. Morir por un Führer que se escondía en un búnker a 1000 kilómetros de distancia. Me arrastré fuera de mi agujero. El campo de batalla era un infierno surrealista. Los tanques rusos, enormes, imparables, avanzaban a través del humo y los incendios. La infantería rusa gritaba ¡Hurra!, mientras corrían, sus subfusiles escupiendo fuego, y mis compañeros estaban siendo masacrados. Llegué a la trinchera principal, o lo que quedaba de ella. Era un revoltijo de cuerpos, equipo destrozado y tierra removida. Encontré a un grupo de supervivientes, quizás 10 hombres. Estaban acurrucados detrás de los restos de un nido de MG-42. Entre ellos estaba el sargento de mi pelotón, un veterano llamado Metzger. Tenía una herida en la cabeza, una venda ensangrentada alrededor de su frente, pero seguía gritando órdenes. ¡Fuego! ¡Fuego concentrado! ¡Apunten a las orugas! Los hombres intentaban disparar. Sus manos temblaban. Sus disparos eran erráticos, inútiles. Los T-34 estaban a 200 metros. Podíamos ver las caras de los comandantes de tanque en sus escotillas abiertas, mirándonos con desprecio. Podíamos oír el clank, clank, clank de sus orugas sobre la tierra helada. Metzger me vio. Richter, ¿dónde demonios estabas? El puesto Alfa fue destruido, Herr Feldwebel. Mentí. ¿El Leutnant? ¿El Hauptmann? Muertos, dije. Otra mentira. O tal vez no. Metzger maldijo. Miró la horda que se acercaba. Miró a sus hombres temblorosos. Miró los cuerpos destrozados a su alrededor. Y entonces sus hombros se hundieron. La furia desapareció de sus ojos. Todo lo que quedó fue un agotamiento infinito. Es inútil, susurró haciéndose eco de las palabras de Schiller. Dios,
Es inútil. Se apoyó contra la pared de la trinchera, su M42 olvidada a sus pies. Y entonces, uno de los chicos jóvenes, no podía tener más de 16 años, soltó su rifle. El Kar 98K cayó en el barro con un chapoteo y levantó las manos, lentamente, temblando, no como una rendición al enemigo, sino como una rendición a lo inevitable. Metzger lo vio. No gritó, no lo amenazó, simplemente lo miró. Y luego, muy lentamente, él también dejó caer su arma, y otro hombre, y otro. El sonido de los rifles cayendo en el barro. Chapoteo, chapoteo, chapoteo. Fue un sonido extraño, un sonido de renuncia, un sonido de alivio. Vi a oficiales llorar antes de la batalla. Escuché a uno decir, no podemos contra ellos. Y ahora, sin que se hubiera disparado una sola bala significativa desde nuestra línea, sin que se hubiera dado una orden, mis compañeros, los supervivientes, todos nosotros, soltamos los rifles y levantamos las manos. El sonido de nuestros propios rifles cayendo en el barro fue la última descarga de la batalla. Chapoteo, chapoteo. Fue un sonido extraño, casi obsceno en medio del rugido de los tanques rusos y los gritos distantes. Nos quedamos allí, 10 hombres rotos en una trinchera destrozada, con las manos levantadas hacia el cielo gris de Prusia. No era una rendición formal, no había bandera blanca, era algo más profundo. Era un cese colectivo de la voluntad de luchar. Era la admisión silenciosa de que las palabras susurradas por nuestros oficiales en la oscuridad eran la única verdad que quedaba. No podemos contra ellos. Los tanques T-34-85 estaban ahora a menos de 100 metros. El primero, pintado con un tosco eslogan patriótico en cirílico, se detuvo justo al borde de nuestra trinchera, su largo cañón apuntando directamente hacia nosotros. El estruendo de su motor diésel nos ensordeció. Podía oler el humo de su escape, un olor acre y aceitoso. Me preparé para el disparo. Me preparé para la ráfaga de la ametralladora coaxial que nos barrería. Cerré los ojos, esperando el impacto final, pero no llegó. La escotilla superior del T-34 se abrió con un chirrido metálico. Un hombre asomó la cabeza. No llevaba el casco de tanquista de cuero. Llevaba una ushanka de piel raída. Su rostro era ancho, mongol, curtido por el viento y el sol, con ojos rasgados que nos miraron sin expresión. No parecía sorprendido. No parecía triunfante. Simplemente nos miró, a nosotros, los fritzes con las manos en alto, temblando en el barro. Luego, dijo algo en ruso a su tripulación dentro del tanque, y el T-34 simplemente avanzó. Pasó junto a nuestra trinchera, tan cerca que pude sentir el calor de su motor, y continuó hacia la aldea en ruinas detrás de nosotros, sin dispararnos. Otro T-34 hizo lo mismo. Y otro. Pasaron junto a nosotros como si no existiéramos, como si fuéramos irrelevantes. Éramos tan insignificantes para su avance imparable que ni siquiera valía la pena gastar una bala en nosotros. La humillación de ser ignorado fue casi peor que el miedo a la muerte. Entonces llegó la infantería. Corrían agachados, sus capotes marrones cubiertos de barro y nieve derretida, sus subfusiles PPSH-41 listos. Eran duros. Sus rostros eran máscaras de agotamiento y determinación brutal. El primero que nos vio, un sargento con una estrella roja en su gorro, se detuvo. Nos apuntó con su PPSH. Gritó algo en ruso. No entendimos las palabras, pero el tono era claro. «Manos arriba, no se muevan». Obedecimos, congelados. El sargento nos miró. Luego, miró los rifles abandonados en el barro. Escupió en la nieve. Dijo algo a sus hombres, y siguieron avanzando, corriendo hacia la aldea, dejándonos atrás bajo la mirada de 2 soldados jóvenes con cara de niño y rifles Mosin Nagant. Nos quedamos allí, de rodillas en el barro helado, con las manos sobre la cabeza, durante lo que pareció una eternidad. El rugido de la batalla se alejaba hacia el oeste. El sonido de los disparos se hizo esporádico. El sol intentó salir, una mancha pálida y acuosa en el cielo nublado. Hacía un frío terrible. El viejo Herr Müller. Me pregunté si había muerto instantáneamente bajo las orugas del T-34. Esperaba que sí. Finalmente, un oficial ruso llegó. Era joven,
Llevaba un abrigo de cuero elegante y botas altas. Tenía una pistola Tokarev en la mano. Nos miró con disgusto, como si fuéramos insectos. Dijo algo en ruso. Uno de nuestros hombres, un profesor de Berlín reclutado en la Volkssturm, entendía un poco. Dice que nos levantemos, que marchemos, prisioneros. Nos levantamos entumecidos, nuestros cuerpos rígidos por el frío y el miedo. Nos hicieron marchar hacia el este, de vuelta por el campo de batalla por el que habían avanzado. Era una visión del infierno de Dante. Cientos de cráteres de Katyusha, los restos humeantes de nuestros 2 cañones PaK-40. Y cuerpos alemanes por todas partes, congelados en posturas grotescas de muerte. No vimos ni un solo tanque ruso destruido, ni uno. Marchamos durante horas, uniéndonos a una columna cada vez mayor de prisioneros alemanes. Miles de nosotros, hombres de otras unidades, otros sectores, todos con la misma mirada vacía en sus ojos. Nadie hablaba. El silencio que había comenzado en nuestra trinchera parecía haberse extendido a todo el frente. Era el silencio de la derrota total, absoluta, innegable. Esa noche, nos metieron en un corral improvisado hecho con alambre de espino en medio de un campo helado. No había refugio, no había comida, solo nieve y viento. Me acurruqué junto a otros 2 chicos de mi edad, tratando de compartir el poco calor corporal que nos quedaba. Uno de ellos lloraba en silencio. El otro simplemente miraba la oscuridad. Y yo pensaba en Schiller, en Hauser, en sus lágrimas congeladas a la luz del amanecer. ¿Habían sido cobardes? ¿O habían sido honestos? ¿Habían sido unos traidores por admitir la verdad? ¿O habían sido los únicos cuerdos en un mundo loco? Su desesperación, la desesperación que yo había presenciado, no nos había matado, nos había salvado. Si hubieran mantenido la farsa, si hubieran gritado por el Führer y nos hubieran ordenado luchar, habríamos muerto. Todos nosotros. Habríamos muerto en esa trinchera, bajo las orugas de los T-34, por nada. Pero su momento de debilidad, su momento de honestidad humana, se había filtrado. Había envenenado nuestra voluntad de luchar, sí, pero nos había dado permiso para vivir. La rendición silenciosa, el sonido de los rifles cayendo en el barro, no fue un acto de cobardía individual, fue un acto de reconocimiento colectivo de la verdad que nuestros líderes ya habían admitido en privado. Fue la única respuesta lógica a una situación ilógica. Pasé los siguientes 4 años en un campo de prisioneros soviético en Siberia. Fue brutal. El hambre, el frío, el trabajo forzado. Vi morir a muchos hombres, pero sobreviví. Sobreviví porque cada vez que sentía que iba a rendirme, recordaba ese amanecer. Recordaba las lágrimas de Schiller, recordaba el grito de Hauser, no podemos contra ellos, y recordaba el sonido de mi propio rifle al caer. Había sobrevivido porque mis oficiales se habían roto. Volví a Alemania en 1949, a una Alemania dividida, en ruinas. Encontré a mi madre. Mi padre había muerto en los bombardeos. Nunca volví a Prusia Oriental, ahora era parte de Rusia. Nunca supe qué pasó con Metzger, con el chico que lloraba, con los otros que se rindieron conmigo. Nunca volví a ver al profesor de Berlín. Me convertí en carpintero, como el viejo Herr Müller. Una vida tranquila, una vida silenciosa. Nunca hablé de la guerra. ¿Cómo podría? ¿Cómo podría explicarle a mi esposa, a mis hijos, que no fui ni un héroe ni un cobarde? Que simplemente dejé de luchar. Que me rendí sin disparar porque vi llorar a mis oficiales. ¿Que su desesperación fue mi salvación? Vi a oficiales llorar antes de la batalla. Escuché su verdad desnuda. Y esa verdad, más poderosa que cualquier orden, más contagiosa que cualquier miedo, desarmó a mi unidad antes de que el enemigo tuviera la oportunidad. Soltamos los rifles. Y vivimos. Y ese secreto, esa verdad incómoda sobre la fragilidad del liderazgo y la lógica silenciosa de la supervivencia, es el eco más persistente de mi guerra.